Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Hora 15. Hoy hay muchas cosas de las cuales podemos hablar. En los Estados Unidos está el debate presidencial, también la firma de la paz en Colombia y por supuesto muchas cosas nacionales de las cuales vamos a platicar. El primer tema de hoy es, pues el presidente regresará de su viaje a Guatemala y qué es lo que tiene que hacer, qué son los primeros temas que debe abordar, cuál es esa agenda que ahora debe tomar. Justamente ya en la línea telefónica se encuentra el licenciado Rodrigo Mendoza, publicista. Licenciado Mendoza, muchas gracias por responder nuestra llamada. El presidente ha tenido un proceso pues bastante difícil en las últimas semanas, digamos que de bastante desgaste en su imagen pública. Ahora que regresa, ¿cómo debería de venir y qué actitud debería de tomar? ¿Aló? No, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pues respondiendo un poco a su pregunta, sí. Yo diría que el presidente ha sido criticado por sus actuaciones, yo creería más que de forma que de fondo. Ajá. Y creo que esa es la forma en la que tenemos que poner atención, en la que debemos de dejar de poner atención y poner más atención en el fondo. Ajá. No importa si él hace actuaciones un poco dramáticas o histriónicas, porque al final esa es su esencia. Él es un actor y eso fue lo que el pueblo de Guatemala eligió, a un actor que lo convirtió en presidente. Entonces él va a seguir teniendo eso en su esencia, vamos a tener que seguir viendo esos dramatismos y muy usuales en su discurso. Uh-huh. Y creo que, sobre todo, la prensa profesional tiene que enfocarse más en el fondo y dejar de preocuparse en la forma en que hace las cosas. Uh-huh. Respecto a las críticas que ha recibido por falta de liderazgo, por esto y el otro, pues también es difícil poderlo juzgar directamente, porque es un país donde es muy complejo convertirse en líder de la nación, porque los guatemaltecos no estamos dispuestos a ser liderados. Estamos demasiado segmentados en grupos, en pequeños grupos, entonces seguimos solo a pequeños líderes y cuesta mucho que haya un líder nacional. Uh-huh. Pero sí creo que él se tiene que enfocar en las cuestiones de fondo y dejarse de preocupar un poco de lo que pasa a su alrededor en términos de lo que se dice. Uh-huh. Bien, también, muchas gracias, licenciado Mendoza. Por favor, manténgase en la línea telefónica. También está el ex canciller de Guatemala, Edgar Gutiérrez, y analista del INUSAC. Así es que, licenciado Gutiérrez, muchas gracias por responder la llamada. La misma pregunta. ¿Cuál, después de todo lo que ha pasado, cuál debe ser la agenda que debe tomar el presidente al regresar de su viaje? Gracias y muy buenas tardes. La verdad es que es un asunto de forma, pero también de fondo. Quiero decir, en política las percepciones son lo que cuentan. Y yo diría, y voy a poner un símil, yo diría que cuando tenemos un presidente como Jimmy Morales, que tiene carisma, que por eso fue electo como no representante o como antipolítico, estábamos entonces eligiendo a un personaje que no venía del mundo de la política, que desconocía quién es quién en la política y que también no sabía cómo funcionaba el Estado, esa relojería tan extraña que denominamos administración central del gobierno. Uh-huh. Y mi símil es el siguiente: en Estados Unidos también eligieron hace ya 30 años, más de 30 años, a un presidente que no venía propiamente de la política, aunque se había hecho político, un actor, Ronald Reagan. Y el éxito de Ronald Reagan consistió en organizar un equipo de trabajo suficientemente experimentado y suficientemente capaz para suplir las debilidades que él tenía como presidente. Y lo hizo muy bien. Lo hizo tan bien que lo que él podía explotar, que era su capacidad de comunicación, fue exitosa y su gestión fue muy eficiente. Y ustedes ponen en otro sentido un hombre de Estado que conocía perfectamente bien
cómo funcionaba ese gigante aparato en Washington, que fue George Bush padre. Él, sin embargo, tuvo a ojos de la población una administración mediocre, y cuando ustedes revisan su biografía, sus memorias, se dan cuenta que era un hombre que trabajaba 16 horas diarias, que estaba encima de todo el engranaje, y sin embargo no lograba comunicar, no lograba transmitir todo aquello que él estaba haciendo. De manera que si la pregunta es ¿qué debería de hacer? A mi manera de ver, dos cosas. Uno es hacer un ajuste en su gabinete de cocina, es decir, sus piezas fundamentales para gobernar, que son 2 o 3. Y segundo, explicitar, comunicar a la población cuál es su estrategia de desarrollo económico y cuál es su política de reforma institucional del Estado. Por favor, manténgase en la línea, licenciado Gutiérrez. Licenciado Mendoza, las críticas, sin embargo, más acres no han venido directamente de la prensa. Por supuesto que la prensa también le ha lanzado críticas, pero ha venido de las redes sociales, ha venido de ese universo que tiene muchos matices, desde una serie de call centers que están, ya sabemos, organizados, hasta muchísimos ciudadanos que participan y emiten su opinión en ellas. ¿Cómo enfrentar ese tipo de crítica y ese tipo de desgaste? Yo creo que lo más importante para el presidente es mantener su esencia y mantener la franqueza. En el tema de redes sociales hay que ser muy dinámicos. Tiene que tener un equipo que me imagino lo tiene, que analice qué es lo que se debe de decir y qué es lo que no se debe de decir en redes sociales, a qué le tienen que poner atención, porque en las redes sociales vamos a ver todo tipo, como usted dice, hay gente pagada diciendo cosas en las redes sociales. Y hay que saber analizar eso, hay que poner mucha inteligencia, para eso tiene toda una identidad que supuestamente hace eso, para poder enfocarse realmente en lo que es valioso y en lo que representa el sentir de la población, para poder responder y adaptarse a él, pero sin adaptarse en un 100% a lo que la gente dice, porque la gente puede decir muchas cosas que no necesariamente es lo que la nación en su conjunto necesita. Ahí es donde él debe de tomar también el poder que le fue otorgado, o sea, debe de ejercer el poder que le fue otorgado por la población para tomar decisiones. La gente quiere que su presidente tome decisiones y tiene que demostrar que tiene la capacidad de hacerlo. No importa qué pase en el camino. Claro. Licenciado Gutiérrez, volviendo y retomando este tema tan difícil, esa agenda que podría identificarse con los guatemaltecos, recuperando esa imagen, ¿cuál tendría que ser? Bueno, la agenda siempre es la misma, o sea, independientemente de quién sea el gobernante, siempre la gente tiene dos necesidades vitales, que son mejorar la economía familiar, las condiciones de vida en general, empleo, ingresos, oportunidades, es decir, una serie de temas que se vinculan a la economía, a la base material de las familias. Y la otra es la seguridad. Y la seguridad tiene que ver no solo con seguridad física, sino con una perspectiva de estabilidad, de tener un futuro que se puede planificar desde ya, que se puede pensar que los hijos puedan llegar a la universidad, un trabajo que también ofrezca una expectativa de progreso. Estas son como las tareas permanentes del Estado, facilitar las condiciones para que la gente pueda vivir mejor y pueda vivir segura. Ahora, cada coyuntura o cada gobierno tiene específicamente algunos retos. En nuestro caso, el reto del empleo me parece que es un reto central, y allí el gobierno podría concertar con el sector privado y otros agentes sociales una agenda orientada a generar
condiciones para multiplicar empleos dignos, empleos seguros, y el fortalecimiento de las instituciones para afianzar Estado de Derecho y para ganar terreno a la criminalidad que todavía nos mantiene postrados como población. Licenciado Mendoza, esa agenda, sin embargo, esos grandes temas con los cuales podría identificarse con la población son un poco complicados de que den resultados a corto plazo. ¿Está el presidente de alguna manera forzado a tratar de cambiar muchas cosas en poco tiempo? Yo diría que, bueno, la población lo está exigiendo definitivamente, porque hay mucha desesperación. Pero yo creo que ahí es Guatemala la que tiene que reaccionar y saber realmente qué esperar y qué exigir, hasta dónde exigir. El presidente debe de responder, creo yo, ganándose la confianza a través de tomar decisiones que son difíciles. Mencionaba Edgar por ahí, por ejemplo, el trabajar en las nuevas funciones del Estado, el combatir, por ejemplo, los pactos colectivos que a la gente tienen tan indignados. Eso es un proceso muy complejo, con mucha injerencia de otros poderes, sobre todo del poder judicial, porque eso tiene que hacerse a través de la ley y él tiene que empezar a demostrar que está dispuesto a llegar a esos extremos, a pelear esas peleas que la población requiere. Eso le va a generar una percepción de liderazgo, que es lo que hasta ahorita creo que le está haciendo mucha falta. O sea, sentirse líder y que la población lo sienta líder. De alguna manera, licenciado Gutiérrez, en el discurso en las Naciones Unidas, el presidente pareció dar pues una cara un poquito diferente en lo que habían sido sus discursos últimos. ¿Cómo lo vio usted? Sí, me pareció un discurso serio, mesurado. En poco tiempo abarcó los temas centrales de la política guatemalteca y a la vez se refirió a la agenda de las Naciones Unidas. Creo que fue un discurso profesionalmente elaborado y que él se atuvo a él, o sea, siguió el guión, cosa que no siempre hace. Me parece que también en esa materia de comunicación tiene que ser un poco más disciplinado, medir exactamente qué auditorio tiene y qué es el mensaje que tiene que transmitir, porque lo que vimos la semana pasada antes de su viaje a Nueva York fue realmente un ejemplo de cómo no hay que comunicar, de cómo no hay que trasladar a la opinión pública las emociones o el hígado que a veces los mandatarios no logran colocar en el freezer, ¿verdad? Y lo trasladan y hacen realmente mucho ruido y distraen de los asuntos centrales de una gestión de gobierno. Licenciado Mendoza, publicidad, propaganda, comunicación. Parecieran estar involucrados todos, pero no son exactamente lo mismo. ¿Qué caminos debe reforzar él? Yo diría que el camino de la comunicación estratégica la debe reforzar, debe de tener un guión muy claro de su discurso general, así como tuvo un muy buen discurso mesurado, claro, en Naciones Unidas, debe de tener un discurso claro, no sé si mesurado, pero por lo menos claro y franco ante la población de lo que es su trabajo para y en bien de Guatemala. Tiene que diseñar, creo que hasta ahora no le han diseñado un discurso, no tiene un discurso que le permita siempre enfocarse en los temas de la misma forma, sino que aborda las cosas de diferente forma y también requiere de mucha calma para no reaccionar como reaccionó hace algunos días ante algunas preguntas de la prensa, reaccionando con el hígado, que lo único que hace es perder la batalla. Entonces sí es fundamental el generar una estrategia de discurso, en generar un discurso que él siga ese guión y que se apegue a él lo más posible.
para poder dar esa sensación de fortaleza, de que sabe lo que está haciendo, de que está haciendo las cosas bien hechas y de que no está haciéndolo todo, sino que se está enfocando en algo. Tiene que escoger esos algo que, como decía Edgar también antes, esta agenda de país que es igual para todos, pero tiene que escoger la forma en la que va a decirnos a los guatemaltecos eso y apegarse a esa forma para que sea contundente su mensaje. En ese sentido, licenciado Gutiérrez, el presidente tiene una bancada, la cual reunió, pues aceptando algunos miembros de algunas otras bancadas que ya en las marchas y en las protestas del año pasado habían sido mencionados, señalados, etcétera. ¿Cómo debe ser su relación de ahora en adelante con su bancada, que le ha causado muchísimo ruido? Entendido el ruido por toda aquella animadversión que le cosecha sin él estar directamente implicado. Sí, yo estoy enteramente de acuerdo. A mi manera de ver, fue un error de su partido haber crecido de la forma como lo hizo, a través del transfugismo, y sobre todo aceptado a diputados que, aunque sean nuevos algunos de ellos en el Congreso, son portadores de la vieja forma de hacer política, de la forma clientelar y de negocios bajo la mesa. Entonces, y de todos modos, ese número relativamente grande que tiene en el Congreso no sirve de mucho porque no es una bancada cohesionada, no es una bancada con disciplina, ni siquiera está promoviendo los temas de la agenda presidencial, como lo vimos en el asunto de la reforma tributaria. De manera que el presidente, y aquí retomo lo que decía al principio, necesitará sí rehacer su equipo de cocina y contar con operadores directos en el Congreso que promuevan su agenda y que lleven a cabo una negociación con puertas y ventanas abiertas. Quiero decir, una negociación basada en intereses políticos de la nación y no en prebendas, privilegios o lo que esté acostumbrado, favores, proyectos, plazas, etcétera. La bancada tal como la tiene no le sirve. La bancada, como digo, está muy fragmentada. El presidente va a tener que trabajar en base a alianzas programáticas que verdaderamente respondan o traten de responder a la expectativa que los guatemaltecos depositaron en él el año pasado. Licenciado Mendoza, antes de entrar a esta primera pausa del programa, dentro de esa relación con la bancada, día a día son cosas que le cosechan bastantes problemas y que se lo recuerdan constantemente una y otra vez en las redes sociales. Por ejemplo, el caso de los diputados que tienen un proceso de antejuicio. ¿Qué le debería de salir diciendo él a la población al respecto? Bueno, ese es un tema bastante complejo, diría yo, pero a su vez simple. Él tiene que, de nuevo, y me repito, ser franco. Si él está de acuerdo con que estas personas deben de solventar sus cuentas, él debe de salir y decirlos con nombre y apellido, hasta donde la ley se lo permita, por supuesto, pero tiene que ser claro y apoyar, creo yo, los esfuerzos que han habido dentro del Congreso para depurar a ciertos personajes o para componer ciertas cosas, en vez de apoyarse en una bancada que es, creo yo, totalmente falsa y no fiel de ninguna manera a él como presidente. Claro. Por favor, caballeros, manténganse en la línea telefónica. Regresamos después de esta pausa comercial.
Continuamos platicando acerca de la actitud que debería de tomar el presidente al regresar ahora de su viaje, después de su discurso en las Naciones Unidas y las diferentes visitas que ha hecho. Licenciado Mendoza, usted mencionó una cosa muy, muy puntual, y es un discurso franco, un discurso directo. Sin embargo, esto no pareciera muy connatural a una buena parte de los políticos, y muchos de ellos, por esa falta de abordar los temas con mayor franqueza, se meten en líos mediáticos sin necesidad alguna. ¿Por qué pasa esto? Pues como usted lo dice, es la falta de franqueza. Cuando la verdad a uno tarde o temprano lo alcanza, decían las abuelitas, y eso es cierto. O sea, y más en este mundo de ahora con las redes sociales. Antes en la política uno podía decir algunas cosas que se iba a enfrentar posiblemente a lo más inmediato a una reacción en la radio, que era el medio más inmediato, y sigue siendo de los medios tradicionales el más inmediato. Y luego, pues, a alguna noticia o algún artículo en prensa. En este país la televisión, desde hace muchos años que no tiene ninguna beligerancia realmente. Uh-huh. Ahora la tiene un poco más con nuevas plataformas que han surgido por cable, pero en la televisión tradicional, pues, no se tenía mayor. Los gobernantes no tenían y los políticos no tenían mayor oposición, simplemente tenían que cumplir con ese pedazo. Pero ahora las redes sociales le generan a los políticos una reacción inmediata, es en segundos. Por ejemplo, se quedó dormido y en segundos toda la Guatemala urbana que usa internet había visto la foto del presidente dormido. Y sale su vocero a decir que estaba meditando. Señores, la franqueza ahí era decir: el presidente estaba cansado y se durmió, disculpe, y se acabó el tema, ya no se vuelve a tocar. Uh-huh. Y dejamos que los guatemaltecos se diviertan con la foto, porque no queda más remedio. Son personajes públicos y el público los va a utilizar de una u otra forma. Por eso la franqueza es la que debe de predominar, deben de decir la verdad, porque el público podrá estar un poco loco y distraído, pero jamás es tonto. Jamás es tonto y siempre analiza y al final de cuentas descubre la verdad. Se ha unido a la plática también el licenciado Francisco García, Pancho García. Licenciado García, ¿qué esperaría usted de el discurso del presidente al regresar al país de esta gira? Yo lo que creo es que nos hemos olvidado por qué está ahí el señor presidente. El señor presidente está ahí por default. Y él no, yo no espero ninguna actitud de tipo ni estadista ni siquiera presidencialista. Él es un personaje que llegó a un lugar donde no esperaba llegar tan rápido y no llegó por las razones que debe haber llegado. Entonces él no sabe ni está en condiciones de dar una declaración que no sea las que ha dado. Él no está preparado para hacer lo que está haciendo. Pero usted, como ciudadano, esperaría que abordara las cosas de otra forma. ¿De qué forma sería esa? Como ciudadano yo esperaría que él abordara las cosas de una manera más seria, más profunda, pero uno no le puede pedir peras al olmo. O sea, él yo creo que se vio en una situación en la que, como le digo, jamás esperó estar en tan poco tiempo, y me imagino que no está preparado para lo que le está tocando, que es gobernar. Sobre todo porque en este país los candidatos siguen haciendo campaña después de que llegan a ser presidentes. Se les olvida que tienen que gobernar, se les olvida que tienen que tomar muchas decisiones que no son populares, pero que ese es el costo de haber llegado a donde que querían llegar. Y todo el tiempo están tratando de seguir haciendo la campaña y de seguir manejando sus números de popularidad altos, ¿verdad? Por favor, manténgase en la línea telefónica. Licenciado Gutiérrez,
el presidente pues tiene que dar esta imagen o una imagen más sólida ante los guatemaltecos, pero igualmente tiene que dar una imagen sólida en el concierto de las naciones. ¿Cómo lo ve usted que fue ex canciller, que fue canciller del país? Bueno, sí, vea, el mundo de la globalización es un mundo tan interconectado y que nos condiciona, sobre todo países chicos como el nuestro, que debe de explotar al máximo las instancias multilaterales, porque es donde mejor podemos hacer valer nuestros intereses de país. La relación interpersonal entre mandatarios resulta muchas veces más decisiva de lo que uno cree o de lo que uno percibe desde los medios o desde la pantalla. Y esa relación no tiene escuela, es decir, depende más bien de la forma de ser de un gobernante, de su manera de comunicarse, de la química que transmite. Entonces, hay dos, llamémosles, dimensiones en la presencia internacional. Una es la dimensión formal, la del discurso que se dirige en un cónclave, que es muy importante porque a partir de esas percepciones muchas veces se toman decisiones, aunque es nada más el punto de partida. Va a depender mucho también del trabajo del equipo de Cancillería, de dar seguimiento, de seguir y hacer valer los lineamientos que se dan en el discurso. Pero hay un ámbito que, por ejemplo, ahora en Cartagena siempre se busca, siempre se explota, y son las reuniones privadas entre mandatarios, entre personalidades, sobre todo en este acto tan importante para América Latina, donde está llegando tanta gente. En estos actos de carácter muchas veces informal, depende también hacer avanzar ciertos intereses o cierta agenda. Y yo creo que el presidente Morales puede tener ciertas capacidades para moverse en este ámbito informal y para lograr cosas que muchas veces trabajosamente la Cancillería no logra. Así que se trata de dos aspectos que son complementarios y que ambos se tienen que trabajar y que demandan capacidades, talentos diferentes. Licenciado Mendoza, el presidente Morales debe pensar ya en hacer cambios en los hombres cercanos a su imagen. Yo creo que es muy temprano para pensar en cambios. Yo creería que más que todo deben de readecuar posturas más que pensar en cambios. No conozco interioridades, pero hasta ahora hay varios personajes de su equipo que lo han hecho bien. Creo que Gobernaciones tiene una buena percepción del público. El nuevo nombramiento de Salud también tiene una buena percepción. La SAT, con lo que ha hecho, aunque a veces algunos pensemos que se le pasa la mano, pues también tiene una buena percepción de la población en algunos casos. Entonces, no sé si deba de él tener que replantear personas, sino que más bien replantear discurso y qué van a decir y cómo van a aportar a ese discurso las diferentes personas que forman el equipo de gobierno. Usted puso un ejemplo muy puntual y fue el famoso episodio de quedarse dormido, que dicho sea de paso, cientos de presidentes en el mundo se han quedado dormidos, o de personajes se han quedado dormidos en actos públicos. Si usted hubiese estado en el lugar del presidente Morales, ¿qué hubiera hecho con el vocero después de la respuesta que dio a los medios y que pues echó prácticamente gasolina a esa hoguera? Bueno, primero el vocero dice lo que el presidente dice. O sea, eso, si el vocero no lo tiene claro, está perdido, y el presidente también lo tiene que tener claro. O sea, yo no creo que haya sido un error del vocero, yo no lo percibo como un error, aunque haya sido, voy a percibirlo como un error del presidente, porque lo que diga el vocero lo está diciendo en nombre del presidente. Y el presidente debió de haber dicho la verdad. Miren, señores, estaba cansado, me dormí por un momento, pido disculpas, y ahí acabó el discurso. No creo que sea culpa del vocero. El vocero obedece, y es así como debe de ser. Uno como vocero tiene que obedecer a la persona que está representando ante las cámaras y micrófonos.
Licenciado García, representa todo un reto, digamos, para el presidente Morales, todo lo que resta del periodo. ¿Qué recomendaciones le daría a usted? Yo lo que pensaría es, lo que resta del periodo es verdaderamente donde pueda hacer una presidencia seria, donde pueda hacer una presidencia. Él ya ha pasado un tiempo y se da cuenta de que el presidente no es simplemente tener un nombramiento, sino que es un trabajo verdaderamente arduo y difícil, serio y profundo. Yo creo que también nosotros hemos pecado de esperar, de tener expectativas más grandes de las que deberíamos haber tenido, porque yo insisto, las razones por las que está ahí el señor presidente no son las razones por las que debía estar, son simplemente un voto de castigo a toda la clase política, y él salió como ganador porque era el que menos se parecía a lo que conocíamos como político hasta ese momento. Entonces yo creo que ya él tiene la suficiente conocimiento y la suficiente vivencia para ver que ser presidente no es simplemente caer bien o simplemente sonreírse o incluso no sé, pasarla dormido en los discursos. Él tiene que tomar en serio su trabajo y apoyar a la gente que está haciendo bien, y yo sí creo que es momento de replantear personajes de su equipo y de tomar uno, dos o tres puntos fundamentales con los que puede cambiar cosas importantes en Guatemala. Guatemala, un país que tiene ahora un elevado, digamos, una elevada respuesta al tema de la libertad de expresión. Los guatemaltecos han venido tomando a través de los años mucha conciencia de esto. Y las redes sociales que, digamos, que alcanzaron un poco a Álvaro Colón, pero que de alguna manera estallaron o explotaron en el gobierno de Otto Pérez Molina, pues son esa expresión para bien y para mal de muchas cosas. Este país, en esos términos, es difícil de enfrentar para cualquier político, licenciado Gutiérrez. Han revolucionado la comunicación en el globo. Yo comparo esta revolución a la de hace más de 500 años con la imprenta, así de tan trascendental e irreversible me parece que es, y resulta un verdadero desafío para cualquier gobernante, incluso para las personas particulares, moverse en este nuevo lenguaje, en este llamémosle sistema que acorta tanto las distancias y el tiempo, y acorta tanto distancias y tiempo entre gobernados y gobernantes, que ahora los gobernantes se ven o se sienten acosados por las redes sociales, pero perfectamente podrían ser empleados o empleadas de las redes sociales para comunicar, para transmitir, para mostrar lo que se está haciendo. Es también un recurso en doble vía que ha democratizado tremendamente las comunicaciones, el acceso a información y el derecho a tener esta información. Así que me parece que es todo un arte el adaptarse a estos nuevos desafíos. Ahora, somos los guatemaltecos también, por otro lado, particularmente difíciles, licenciado Mendoza, en el sentido de que somos bastante críticos, bastante ácidos, y por lo menos es lo que se palpa dentro de eso que es las redes sociales y que ha alcanzado a un sinnúmero de ciudadanos en este país. Perdón, no le escuché el último fragmento. Que si es o reviste una
particular dificultad para cualquier político debido a que somos bastante críticos, bastante ácidos y que por supuesto el nivel de poca credibilidad que tiene el guatemalteco en sus autoridades es enorme. Sí, los guatemaltecos somos tremendamente ácidos y manejamos mucho el doble sentido y ese humor negro en que nos reímos de nuestra tragedia. Es muy folclórico eso en nosotros los guatemaltecos. Y eso hace con las redes sociales y con el internet que los personajes públicos y no solo los políticos tengan que ser muy acuciosos en los detalles, verdaderamente acuciosos, porque cualquier detalle se puede convertir en una gran bola de nieve. O sea, puede convertirse en algo muy grave para ese personaje público, por supuesto en este caso los políticos. Al mismo tiempo, les permite a los políticos, eso es a favor de ellos, dispersar mucho los mensajes. O sea, es tanta la gente opinando de tanto que es difícil conformar una idea central y es difícil conformar movimientos o liderazgos en favor de una idea central. Entonces yo creo que hay que aprender a manejarlo, sobre todo desde el punto de vista emocional. Como políticos tienen que ser muy precavidos en lo que hacen. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo, la renta de la casa del señor vicepresidente, que es enorme. Uh-huh. Hasta ahorita no se ha aclarado realmente eso, pero él tuvo que haber sido muy cuidadoso en no generar una renta de esas para el pueblo de Guatemala, buscar otra opción, que las hay. Uh-huh. Pero ese es el cuidado que tienen que tener en todos los actos pequeños. O sea, ahora las pequeñeces se pueden convertir en cosas muy grandes fácilmente a través de las redes sociales. Por último, licenciado García, siempre en ese mismo espíritu. Es un gran problema las redes sociales, es un gran problema el tema de que los guatemaltecos somos bastante críticos y bastante ácidos, pero por el otro lado es un medio de comunicación directa como ningún mandatario lo habría tenido. Cuando el presidente sale explicando lo de su hijo, bien o mal, el mensaje lo transmite a través de Twitter y a través de un video colgado en las redes sociales, y quizá tuvo más efecto que si lo hubiera dicho en cadena nacional como se hacía la usanza anterior. Correcto, yo estoy de acuerdo con ese punto. Las redes sociales le dan una velocidad a la comunicación que antes ni siquiera nos imaginábamos. Le da un poder, le devolvió el poder al ciudadano, lo empoderó en términos de su opinión vale y su opinión es tomada en cuenta. Yo no creo que seamos especialmente críticos ni especialmente ácidos. Yo creo que somos un país que está experimentando, como todos los países, un cambio tan violento en términos de comunicación como nunca antes se había dado, por lo menos en cuanto a la velocidad. Piensen en Estados Unidos. Hoy el debate que se espera en la noche, que tenga más o menos la audiencia de un Super Bowl, que eso nunca se había visto antes en un debate político en Estados Unidos. O sea, el hecho de las redes sociales y el hecho de que podamos opinar, el hecho de que podamos generar opinión como ciudadanos independientes y que seamos retransmisores de otras opiniones, nos da un poder que antes no existía. Y eso es peligroso de cualquier forma, porque, como bien decía alguien que sabía hablar de movimientos, decía que el punto del movimiento es que cuando la causa del movimiento pasa, ya simplemente el movimiento se deshace. Uh-huh. Si no, dése cuenta de lo que pasó, porque ya no hay gente en la plaza, porque ya no hay razón de que haya. Claro. Entonces, es precisamente el hecho de tener que aprender a modular nuestra vida en otro ritmo y en otro sentido, nos hace que sea mucho más difícil el ser personaje público, más difícil, y que se exprese más grandemente la responsabilidad que eso conlleva. Claro. Por favor, les voy a pedir a nuestros analistas que se mantengan en la línea telefónica. Regresamos después de esta pausa para ya sus conclusiones. Bueno, y vamos ahora al momento de sus comentarios. El tema de hoy era pues un poco
las recomendaciones y qué podemos esperar de cómo debe abordar el presidente ahora su agenda como mandatario después de su viaje por el extranjero. Licenciado Gutiérrez, ¿cuál sería su conclusión? Bueno, mi conclusión es que estos 8 primeros meses de gestión, como casi todo gobierno, han sido meses de ensayo-error, de aprendizaje, y que siempre todos los gobiernos al final de su primer año hacen algunos ajustes. A mi manera de ver, el gabinete, como se ha dicho durante este programa, contiene ciertos elementos sectoriales que son gente capaz que conoce su materia, pero necesitan un director de orquesta. Y me parece que es esa parte de gestión, de dirección, de coordinación y de seguimiento donde el presidente Morales requiere reforzar su equipo. Y aquí son básicamente 3 funciones. La función del abogado del presidente, que es el secretario general, que cuide este tipo de acuerdos gubernativos como el que se emitió la semana pasada y luego se tuvo que echar marcha atrás. El consejo, un buen consejo de abogado con conocimiento de administración pública es fundamental. Segundo, el operador político. Dado que nuestro sistema no contempla la función de primer ministro o llamémosle ministro de gobierno, el presidente necesita descansar en alguien con oficio en la política que haga las mediaciones, que dé seguimiento, que sea quien hace el día a día en la gestión gubernamental. Y en tercer lugar, lo que ya se mencionó acá también, la comunicación estratégica, que tiene que ver a la vez con inteligencia estratégica. Esas 3 funciones son necesarias que el presidente Morales las refuerce, las renueve, para que logre una mejor coordinación de su equipo de trabajo. Gracias, licenciado Gutiérrez. Licenciado Mendoza, ¿cuáles serían sus conclusiones? Pues sí, definitivamente tiene que tomar el liderazgo de su gobierno y, sobre todo, no solo tomarlo, sino dar la percepción a la población de que tiene ese liderazgo y de que ese equipo está trabajando bajo su tutela y también con su total apoyo, para que tanto su equipo se sienta guiado como se sienta respaldado y la población vea que no es un hombre el que está haciendo todo, sino que es un equipo de gente capaz y profesional la que está trabajando en favor del gobierno y de sacarlo adelante. Y por supuesto ser muy cuidadoso en cuidar todos los detalles, porque no por irse a los grandes temas puede descuidar lo pequeño, que es al final de cuentas lo que muchas veces afecta directamente al guatemalteco. Creo que todavía tiene la oportunidad, tiene una ventaja que, aunque pertenece a un partido y ganó las elecciones con un partido, creo que no es una institución que le vaya a exigir mucho, de la que él deba esperar mucho, entonces va a poder gobernar sin función de campaña política por más tiempo. Uno de los problemas que ha tenido Guatemala es que los gobernantes empiezan a hacer campaña política en favor de su partido en el momento en el que son electos. Él creo que no lo ha hecho. El error que se cometió con la bancada, con aceptar a las personas que aceptaron en la bancada, creo que puede ser una lección aprendida para él, y eso espero, para que él sepa gobernar sin las presiones de ese partido político. Muchas gracias, licenciado Mendoza. Licenciado García, ¿qué nos diría usted? ¿Cuáles serían sus conclusiones? Mis conclusiones son que él debe establecer verdaderamente cuál es su visión de país. Yo creo que, insisto, él lo sorprendió la presidencia y ahora que está de presidente está buscando cuál es su razón de ser como tal. Y eso confunde porque hay cosas que se toman decisiones y luego se echan para atrás porque no fueron ni premeditadas ni bien estudiadas. Yo creo que tiene que rodearse de gente que sea más analítica, más crítica, más estratégica, y que verdaderamente, yo no sé si es cuestión de liderazgo, porque eso se trae, eso no se inventa, no se crea, es más bien una cuestión de orden
y de crear una disciplina gubernamental que cada quien haga su trabajo y que cada quien haga lo que tiene que hacer, porque no sabemos, yo personalmente no veo para dónde va este gobierno, no veo para dónde va este país. Bien, pues muchas gracias a nuestros expertos esta tarde, a nuestros invitados, el licenciado Edgar Gutiérrez, ex canciller de la República y también analista del INUSAC, al licenciado Rodrigo Mendoza, publicista, igualmente al licenciado Francisco García, publicista. Así es que gracias a ustedes, nosotros vamos a la pausa, pero regresamos.